Modo Opinión presenta la entrevista. 12:30 de la tarde y tenemos aquí en la vía telefónica a la doctora Alexandra Iches, quien es médico psiquiatra. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, un placer para mí estar en contacto con ustedes hoy domingo. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a usted por disponer de breves minutos este domingo, un domingo de tranquilidad para edificar a la sociedad con relación a un tema que está ocupando las primeras planas de la mayoría de nuestros periódicos y es principalmente el famoso tema del fentanilo y demás opioides y adicciones que están prevaleciendo en República Dominicana. Desde el pasado siempre hemos escuchado de la marihuana, que en ciertos sectores sociales incluso es ya normalizado el uso y el consumo de la marihuana. En otros casos también hemos oído de la cocaína y todo lo vinculado al microtráfico y al tráfico de drogas en República Dominicana. Pero ahora se complica un poco más el escenario porque hemos podido ver cómo en países como los Estados Unidos y en otros países de Europa vemos las reacciones, porque nosotros generalmente no estamos expuestos a ver la reacción o el comportamiento de una persona drogada, pero con el fentanilo es muy diferente, por eso se le llama la droga zombie. ¿Qué opinión le merece esto a usted, doctora? Lo primero que tenemos que aclarar es el tema del abordaje de forma sistémica de lo que son las adicciones. Las adicciones, aunque realmente tienen una visibilidad ante la sociedad de algo comportamental, es una enfermedad. Es una enfermedad que se caracteriza más que nada por unos desórdenes a nivel neurológico que produce la sustancia o no sustancia que provoque un cambio drástico en lo que es su comportamiento habitual. Digo sustancia o no, porque existe ahora una clasificación de adicciones sin sustancias o adicciones secas. Okay. ¿Qué es lo que está llamando la atención últimamente con relación a esta sustancia específicamente que es el fentanilo? A principios de este año, yo empecé a hacer unos acotes y unas aclaraciones posterior a yo participar en unos operativos médicos en unos barrios muy céntricos de la sociedad. Y dije en su momento que lamentablemente todas las características clínicas que tenían estas personas, estos adictos, eran muy características de estar usando una droga como tipo fentanilo. En su momento se me criticó, te podrás imaginar cuánto, sí. Pero yo dije incluso, bueno, yo estuve en tal calle, en tal barrio, y yo lo declaré el barrio zombie. Ahí empieza todo esto, aunque claro, ya en otros países como en Estados Unidos, un ejemplo en Filadelfia, sí, hay todo lo que puede ser una avenida que incluso se le llama así, lo que es el barrio zombie. Pero ¿qué ocurre? El fentanilo, que es un opioide sintético realmente en su descubrimiento en los años 60, era para lo que es el uso netamente medicinal, para lo que es el bloqueo de los dolores y produce una inafectividad, una pérdida del dolor y del afecto. Al principio una euforia bastante alta y luego, por supuesto, un declive que puede llegar el paciente a tener hasta lo que es una relajación y una depresión del sistema cardiorrespiratorio. ¿Dónde está el detalle? Esto es un fármaco que a nivel clínico se usa en procedimientos anestésicos, quirúrgicos, como en enfermedades terminales. Pero el tema no es netamente la adicción que puede provocar el fentanilo de uso clínico, porque este tiene que estar prescrito. Y aunque hay muchos pacientes que han desarrollado lo que nosotros llamamos adicciones farmacológicas, o sea, por un medicamento indicado, siempre está sustentado sobre lo que es en el manejo de una enfermedad. El gran problema social ahora mismo es el tema de lo que es el fentanilo de uso ilegal, en donde es mezclado con otras sustancias. Y cabe resaltar que a nivel de uso tipo ilegal, el fentanilo es
en este caso, 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina, te podrás imaginar. Oye, La dosis que se usa o que usan los adictos para un consumo está muy cerca de la dosis letal. Y resulta que ese efecto, entre comillas, zombie, que nosotros vemos en algunos documentales, está dado porque los fabricantes ilegales lo ligan con otras sustancias, con otros tipos de drogas, y se ha estado viendo que le ligan con una que es específica, incluso para uso veterinario, que es la silaxina, que produce una relajación muscular. Se usa en veterinaria se usa para caballos, para animales grandes, poderle provocar sedación. Por eso es que vemos esa descomposición y esa relajación extrema. Lamentablemente, el 85% de lo que es un diagnóstico médico se hace por clínica, y ya lo que son los procedimientos diagnósticos como analíticas e imágenes se dan de manera complementaria. Cuando tú ves un paciente que te llega a la emergencia, en este caso, con cambios de coloración de la piel, sudoración, en este caso, pupilas tipo alfiler, ese puntito que nosotros tenemos en el ojo que se pone lo que ustedes llaman el iris, ¿verdad? Ajá. Se pone totalmente pequeñito, como una punta de un alfiler. El paciente no responde, puede tener relajación de esfínteres, en este caso, y náuseas y vómitos de manera brusca. El efecto debe de ser revertido de forma inmediata porque el paciente puede caer en una depresión respiratoria, y se hace con un antídoto que me llama mucho la atención porque en días pasados, yo que manejé una unidad de salud mental pública, nosotros no teníamos esa medicación. Dicen que sí la hay, pero una de las preguntas básicas, nuestras autoridades dicen que todavía no se ha identificado presencia de uso de fentanilo. Sin embargo, yo digo, no me analicen muestra, analícenme gente. Claro. O sea, porque las personas son las que lo consumen. Y si de verdad tenemos el antídoto, yo me pregunto, ¿cómo tú tienes el antídoto de lo que tú supones que no tienes? O sea, tú no puedes tener un antídoto cuando tú dices aquí que no es fentanilo, que no se está usando fentanilo. Entonces, hay mucha contradicción. Lo que sí está claro, que podemos ver últimamente, los reportes inclusive de la DEA, donde aquí en el 2016 y en el 2019 se encontró presencia clara y concisa de fentanilo, y ahora salieron unos reportes en donde dice que incluso aquí operaban centros. Pero lo importante de todo esto es que nuestra población está muy afectada. ¿Por qué? Porque durante la pandemia todo lo que fue el consumo de uso y abuso de sustancias se disparó en más de un 500%. O sea, la gente con el encerramiento, con el confinamiento se disparó. Incluso muchas personas desarrollaron lo que fue el hábito del consumo de bebidas alcohólicas, cigarrillos, marihuana, cocaína, todo esto. Y tú dijiste algo muy interesante al inicio, que fue que ha entrado todo lo que es la dinámica de la gestión de legalizar y despenalizar lo que es el uso de algunas sustancias. Ya hay estudios en donde se ha realizado y se ha demostrado que en aquellos países en donde se ha despenalizado algún tipo de sustancia, esa deja de ser la interesante, y por supuesto entonces se dispara el consumo de otras. O sea, no es que baja las estadísticas de adicción ni de consumo, lo que hace es que cambia de sustancia. Y es algo muy lógico, porque cuando nosotros, a ti se te permite algo, ya eso no te resulta interesante. El cerebro adicto busca experiencias nuevas, experiencias totalmente diferentes y que sean gratificantes, y cuando ya algo se vuelve, entre comillas, legal, eso es lo que ha ocurrido. Cuando llegó la famosa época de Al Capone, el tema del alcohol, y así, si hacemos un poco de historia, desde que se legalizó el tema del alcohol, ya no resulta ser la bebida de elección. Sí es la más consumida, pero no es la de elección al final de tu buscar un resultado gratificante. Sí. Doctora, tengo una pregunta. ¿Cómo ha sido la reacción de otros países a la entrada de este tipo de sustancias? ¿Cómo ha sido el tratamiento? ¿A qué así? Bueno, porque siempre cada cierto tiempo se va emigrando a una más fuerte, a una diferente. Sí.
Mira, es bien difícil. Lo primero es que cuando tenemos una persona, en este caso intoxicada con fentanilo, el periodo para abordaje y poderle salvar la vida, en este caso es muy corto porque se produce una depresión respiratoria e inmediatamente se identifica, tiene que ser administrado lo que es el antídoto, que regularmente se hace en periodos muy cortos hasta que se restablecen las funciones básicas. Luego este paciente tiene, obvio, que entrar en lo que es un proceso de rehabilitación y de deshabituar el uso de la droga con, en este caso, sustitutos opioides o fármacos que son específicos para tú dejar esa adicción. ¿Cuál es el problema? Es una droga barata, donde todavía no, por desarrollado que sea el país, no hay un sistema sanitario que tenga un control permanente en el tiempo para que este paciente tenga o esta persona tenga todas sus garantías dadas y pueda mantener un proceso de recuperación. Entonces, acordémonos también que los procesos de tú dejar un tipo de adicción después del manejo de la parte clínica, la parte médica, tiene que ser algo consensuado y voluntario, y muchas veces, obvio, estamos hablando de personas enfermas, cerebros enfermos, y prefieren mantenerse en el tema del consumo, a menos que sea una decisión totalmente dada por pero es muy costoso a nivel de lo que es el sistema de sostenimiento público, y son pacientes que desarrollan otras enfermedades paralelas, como enfermedades infectocontagiosas, están muy expuestos a otros tipos de dolencias, y por ende son pacientes que caen en la categoría de alto costo. Doctora, una pregunta. ¿Podemos asociar directamente el tema de la salud mental a la violencia que se percibe en la sociedad en sentido general? Porque sabemos claro que sí, los problemas de salud mental han estado siempre. Pero así como usted habla, después de la pandemia se exponenciaron, y se exponenció no solamente el tema del consumo de drogas, sino de las actitudes violentas, y todavía en República Dominicana, hasta cierto punto, se mantiene un tabú con relación a la asistencia de personas a tratar los problemas de salud mental. ¿Tiene alguna correlación la salud mental con la violencia que estamos viviendo hoy? Definitivamente, aunque tengo que aclararte que las personas que padecen una condición de salud mental no resultan ser más violentos que la población normal, al contrario, porque muchas personas asocian solamente la violencia y la agresividad a aquel paciente con un diagnóstico psiquiátrico, cuando nosotros vemos que no es así. La violencia es un patrón, una conducta aprendida que se da desde lo que son las diferentes etapas de desarrollo de una persona, que puede estar dado cuando excluimos la parte orgánica, porque yo quiero que ustedes sepan que hay condiciones médicas que pueden provocar episodios de agresividad y violencia en determinados momentos, pero eso no es permanente. Ahora bien, la violencia social que nosotros estamos viviendo está dada por todos los que son los conflictos y traumas que pueden estar afectando a un individuo, y es una respuesta al entorno. Y de hecho, hay algo bastante característico. Nosotros somos uno de los países, ejemplo, con más violencia vehicular del planeta. Si tú te fijas, nosotros tenemos, para hablarte de algo colectivo, un tránsito muy violento y muy confrontativo. Y en estos tiempos nos podemos dar cuenta que hay una intolerancia. O sea, la gente está, para que me puedan entender y cada uno se identifique, la gente está tipo mecha corta. Sí. Tiene un nivel de explosividad muy cercano, tiene una labilidad afectiva, y todo esto también está dado, primero, por la sobreexposición que tenemos a lo que son, en este caso, redes sociales, seguimos patrones. Cuando tú ves que una conducta le ha resultado a alguien, tú lo que haces es que la replicas. Cuando vemos el no límite de las cosas, el consumo, el uso y abuso de sustancias, la normalización. A mí me está preocupando mucho la normalización de la violencia. La gente que ve un acto violento, presencia un acto de agresividad,
y dice, no, está bien, yo no me voy a meter. Claro, tú no te puedes meter porque tú tienes que preservar, pero tú tienes que ser una voz de alerta para esa persona, salir a buscar ayuda y hacer lo que tiene que hacer para poder mantener su integridad y su salud mental. Es así, es así. Realmente es preocupante. ¿Qué acciones usted entiende que se deberían tomar tanto del sector público como del sector privado para enfrentar todas estas situaciones que estamos teniendo como país? Bueno, yo creo que para esta situación de República Dominicana y la salud mental tenemos que tener la colaboración de todos. Y sin ser excluyente desde las instancias gubernamentales, pero también de forma particular y personal. ¿Tú sabes por qué? Porque tenemos primero, a nivel de políticas públicas, que garantizar el acceso de la salud mental a toda la población. Lamentablemente nosotros no tenemos un hospital de salud mental, nosotros no tenemos un hospital psiquiátrico. Lo que existen actualmente son pequeñas unidades de intervención en crisis en algunos hospitales que no dan abasto. Y nosotros tenemos que entender que en los próximos, sin temor a equivocarme, y ojalá estemos vivos de aquí a ese tiempo, en los próximos 10 años la salud mental se va a convertir en la primera enfermedad y de mayor gasto público, pero no solamente en este país, sino a nivel mundial. No lo quieren ver así, no nos estamos preparando, realmente estamos en una crisis sanitaria general, pero si tú te fijas, los servicios actualmente sanitarios son asumidos y demandados más por personas con afectación en la esfera de salud mental que los demás. Nosotros ahora mismo, a nivel mundial, somos la especialidad donde el paciente tiene más discapacidad, menos calidad de vida y resulta ser la carga económica más alta para los gobiernos. Entonces no nos estamos preparando, no le estamos dando la atención necesaria. Debemos de garantizar acceso, atención permanente y sobre todo tratamiento, porque tampoco es una gracia tú ir a una consulta, te damos la consulta pública, pero el paciente no tiene cómo acceder a los fármacos a largo plazo. O sea, no hay cobertura hoy en día en el tema de salud mental. No. Y así mismo, y tenemos un tema también con lo que es nuestro seguro, nuestras ARS, en donde entienden que las enfermedades mentales son catastróficas. Los psicofármacos no están incluidos en lo que es el listado de medicamentos de alto costo, excepto de un solo fármaco que tenemos en estos momentos ahí. Sí, termine la idea, doctora. Ok, perdón. Y que se está abogando precisamente para que eso cambie, eso se dé, pero necesitamos la voluntad de todos y que nos hagamos eco de que la salud mental no es, en este caso, un privilegio, ni estamos mendigando, es un derecho constitucional sin exclusión de clase social. Bueno, doctora, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Agradecerle encarecidamente por su tiempo y las informaciones que nos provee y que nos edifica a toda la sociedad con relación a esto que estamos viviendo con relación al tema de las drogas y las adicciones en sentido general. De verdad, muchas gracias y feliz fin de semana. Igual para ustedes y un placer para mí, siempre a las órdenes. Gracias. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Modo Opinión.